Arratsaldeon. Bienvenidos todos a la mesa redonda de transformación digital y confinamiento, que por un momento se ha convertido en confinamiento digital. Os voy a presentar a los ponentes, que son, por una parte, Ivonne Oñate, el director de alguna manera de transformación digital dentro de la Diputación de Vizcaya, Idoia Soto, que es consultora de la empresa Lotura, que se dedica a transformación digital, Alberto Conde Mellado, también de una empresa consultor de transformación digital y fundador de una startup que se llama NEM, ¿no? Bueno, NEM era la anterior, la actual es Avet. Bueno, me refería a la anterior, sí. Y Jesús Fernández, que es el director de transformación digital de Fagor Industrial. Fagor Ederland. Fagor Ederland, perdón. Eso pasa por no tener aquí la chuleta delante. Son 4 perfiles. Nos falta Loncho Sainz, que es el director de transformación digital de ITV y que tiene problemas porque le han convocado a una reunión no digital. Y no creemos que llegue a tiempo, pero bueno, si llega a tiempo nos contará su visión. Son 4 visiones diferentes, 2 visiones desde el punto de vista de la consultoría o de expertos en ese tipo de trabajo desde empresas privadas, una persona del mundo industrial y una persona del mundo institucional. Así que yo creo que tenemos suficientes visiones como para poder hacer esto lo más rico posible. Yo, si os parece, os doy paso ya para que durante 5 minutos cada uno de vosotros cuente pues, su experiencia de transformación digital durante este confinamiento, si lo ha acelerado o lo ha retrasado. Yo, como os veo por una orden que es el orden de conexión, pues vamos a empezar con Ivonne Oñate, que ha sido el primero en llegar, y después seguiremos con Idoia Soto, Alberto Conde y Jesús Fernández. Adelante, Ivonne. Es que ricasco, José. Bueno, yo voy a poner, para que me ayude un poco a soportar todo esto, un par de slides por detrás, o sea que voy a compartiros una pantallita. Bueno, es que ricasco. Yo, desde el punto de vista de la administración, a ver, ¿qué es lo que nos ha afectado? ¿Cómo hemos llevado todo esto? ¿Cómo hemos sobrevivido, entre comillas, a toda esta nueva situación, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Un segundito, que no me pasa. Vale. A ver, ¿cuál es nuestro reto principal como administración? Evidentemente, pues continuar dando... Pero bueno, oye, nos lo pasamos bien. ¿Sí? ¿Se me oye bien? Sí. Ha sido culpa mía que te he desconectado un momento, perdón. Bien. Bueno, pues empiezo otra vez. A ver, como no sé dónde se me ha oído o no se me ha oído. Bueno, pues desde el gabinete, en este caso, bueno, yo represento pues al gabinete de estrategia digital y estrategia corporativa de la Diputación. Básicamente lo que hemos intentado, en cierto modo, nuestro reto principal ha sido que continúe el negocio, ¿no? Que la Diputación esté operativa al 100%, con todo lo que supone eso, ¿no? Pues al final que todos los servicios que ofrecen nuestros funcionarios se puedan seguir ofreciendo directamente a la ciudadanía, o por lo menos que con el mínimo, vamos a decir, problema, o los mínimos problemas que ha podido ocasionar todo esto de la noche a la mañana, ¿no? Para todo ello, nosotros hemos visto que lo principal para nosotros, cómo hemos salido adelante dando un servicio que creemos que más o menos ha sido al 100% como lo estábamos dando anteriormente, evidentemente hemos tenido una serie de pilares, y los pilares principales para nosotros han sido el ecosistema digital, es decir, todo lo que son las herramientas que trabajaban o que teníamos trabajadas anteriormente, que sí que es verdad que hasta ahora, en cierto modo, igual no estaban tan aceleradas, y que todo este confinamiento o toda esta pandemia nos ha acelerado, no desde el punto de vista del desarrollo de nosotros de herramientas, sino del consumo de esas mismas herramientas, ¿no? Farragosos de toda esta mesa, como siempre, porque tenemos una parte que es la parte de procesos que va relacionada con regulación, con la parte legal, con la parte histórica que tenemos en la administración, que poco a poco se va cambiando, pero que
que hasta ahora, o desgraciadamente, la administración no estaba orientada al ciudadano, sino que el ciudadano se tenía que adaptar a relacionarse con la administración, ¿no? Es decir, la administración marcaba las reglas y el ciudadano pues, hacía lo que podía para relacionarse con la administración. Sí que es verdad que en los últimos tiempos pues eso ha cambiado y yo creo que una situación como la de ahora pues ha fortalecido y ha potenciado mucho el uso de estas herramientas. Os voy a poner un ejemplo y sobre todo son datos que yo creo que nos ayudan un poco a ver, ¿no? Al final, mira, estos son los datos del número de identificaciones electrónicas que había el año pasado, estos de las 3 administraciones, la Fuentes y SEMPE. Estábamos hablando que el año pasado la utilización de autentificaciones sobre la tramitación, por decirlo de alguna manera, estábamos rondando el millón, escaso el 1.938.000 en marzo, y es que solo de marzo del año pasado al marzo de este año, pues mirad los números, es que estamos hablando que hemos duplicado prácticamente los números. En abril pasa un poco lo mismo. Entonces la verdad que ha sido una palanca importante, ha subido un crecimiento del 178. En cuanto al número de tramitaciones, operaciones, esto estoy hablando de números globales de la comunidad autónoma, ¿eh? O sea, es decir, que serían los 3 niveles institucionales, tanto gobierno como diputaciones como ayuntamientos. Pero el año pasado, en estas mismas fechas más o menos, andábamos rondando los 7-8 millones de operaciones a través de Internet, por decirlo de alguna manera, y es que ahora estamos dando números de 3 millones, 10 millones, o sea, con un crecimiento bastante importante del 128%. O sea, que esto nos ha acelerado muchísimo, sobre todo el consumo de nuestras herramientas, por decirlo de alguna manera. A ver si puedo volver para atrás, que esta va a ser más difícil. Bueno, sigo para adelante. Otro de los ejes principales, aparte de las herramientas que ya teníamos preparadas para nosotros, ha sido el tener preparados para todos nuestros trabajadores las herramientas colaborativas, ¿no? Hemos hecho un despliegue importante de herramientas colaborativas. Nosotros nuestra apuesta, en este caso, ya la llevamos hace unos años con la parte de escritorio virtual para los trabajadores y herramientas colaborativas como puedan ser el Office 365 en nuestro caso. Y en este caso... ¿Sí? ¿Perdón? No sé si... Se me ha quedado, lo único, bloqueada la diapositiva. Igual dejo de presentar y la... Si quieres podemos hacerlo en 2 fases, no sería la primera vez, que luego te recuperamos a la vuelta. Si hay... Como tú veas, ¿eh? Si quieres estar un ratito ahí y seguimos con otra persona y luego volvemos. Perfecto. Sí, como quieras, ¿eh? Eso sí, ya lo hemos hecho, no será la primera vez, ¿eh? Que ya ha habido otras situaciones en las que hemos hecho eso. Entonces, si quieres, Idoia, si quieres hablar tú ahora un momentito y luego volvemos con Ivonne. Vale. ¿Ivonne lo has recuperado? Sí, he recuperado, sí. Yo creo que sí. Pues entonces si lo has recuperado, sigue tú, Ivonne, directamente, sí. Lo que no sé es dónde os está aquí. Es decir, la otra parte, o sea, una parte era el ecosistema digital para nosotros, otra parte importante para nosotros ha sido todo lo que es la infraestructura tecnológica, evidentemente, que todo lo que hemos sufrido con la escalabilidad que hemos necesitado en el último tiempo, sobre todo no cara hacia el exterior o lo que puede ser la tramitación con el ciudadano, sino los servicios a nuestros propios trabajadores, ¿no? Es decir, gracias a Dios, teníamos una infraestructura lo suficientemente segura, moderna y escalable, y hemos pasado de tener 3.100 funcionarios en su puesto de trabajo a tener 2.000, creo que es los números, si no me confundo, pasaríamos a 2.800 puestos de usuario en casa. Es decir, que prácticamente el 80% de los trabajadores están haciendo teletrabajo desde su casa. Si no es con herramientas, con el escritorio compartido, con herramientas colaborativas. Eso básicamente se ha dado por 2 circunstancias. Estábamos preparados para ello y sobre todo por el esfuerzo de las personas, básicamente. Creo que una parte muy importante de todo esto, de poder seguir dando un servicio desde casa, el poder seguir teletrabajando desde casa, básicamente se ha dado por el esfuerzo que han hecho tanto
tanto en este caso, pues una cadena de personas, ¿no? Desde lo que puede ser el propio trabajador hasta las empresas de servicio que nos han dado el servicio. En nuestro caso, todas las adaptaciones legales que se han tenido que hacer a través de función pública, todas las aprobaciones que hemos hecho en los consejos de gobierno para poder hacer ese trabajo desde casa, todas las adaptaciones legales que ha tenido que sufrir pues cualquier tipo de tramitación que hasta ahora se estaba haciendo de una manera o las nuevas subvenciones que estábamos sacando para el COVID, pues todo ello al final, quieras o no, pues si no hay unas personas por detrás, en este caso pues un equipo importante en la parte tecnológica como el equipo del ANTIC y la parte del gabinete, pero si no habría unas personas por detrás que están dispuestas, pues bueno, a sacrificar un parte de su tiempo personal con la nueva coyuntura en la que estábamos, en la que la situación personal de cada uno encima variaba mucho porque tenías a tus hijos en casa, porque estábamos en una situación excepcional, había un miedo de por medio, y lo que sí que hemos visto, y eso es una cosa que comparto con todos mis colaboradores, es que el estar tan lejos nos ha hecho estar relativamente más cerca. Es cuando más reuniones hemos tenido de equipo vía herramientas colaborativas, es cuando más reuniones hemos tenido con los diferentes departamentos. No me digáis el por qué, pero lo físico parece que nos aleja más, porque estamos en el despacho de al lado y mi equipo me decía, joder, si es que nos reunimos mucho más ahora que antes, ¿no? O sea, creo que es un valor que todo el esfuerzo que ha puesto pues todo un equipo de personas que está por detrás de, en este caso, de una institución, que yo creo que se ha replicado en toda la sociedad en general, porque yo compartía con compañeros y decía, joder, ¿cómo vamos a controlar, ¿no? La gente del Ántica, los proveedores, no sé qué, no sé cuántos? Y han dado más del 100% en muchos casos, porque no hemos medido ni los horarios de trabajo ni muchas cosas, ¿no? O sea, creo que el punto de inflexión más importante, evidentemente, o la palanca o más importante en toda esta transformación digital, evidentemente ha sido el estar preparado por una parte, tener un ecosistema de herramientas importante por detrás que nos pueda dar que podamos dar este tipo de servicios, que tengamos una infraestructura suficientemente escalable y que por detrás tengamos un equipo de personas que si tiene interés y lo que le falta en un momento dado es capacitación, pues también hemos montado hemos formado, para que os hagáis una idea, en estos 3 meses en herramientas de colaboración a más de 1.150 usuarios, más de 4.000 horas de visualización, más de 20.000 horas de formación efectiva. O sea, al final ha sido un cambio también de formas de trabajar y creo que lo que nos ha generado, en definitiva, y con esto acabo, yo creo que es una nueva oportunidad. Creo que la Administración tiene que pensar y reflexionar mucho sobre esto y creo que en ello estamos, que tenemos que ser mucho más ágiles de lo que somos, que tenemos que ser mucho más rápidos y mucho más simplificar mucho la burocracia que todavía existe en la Administración. Y son nuestros nuevos retos, yo creo, ¿no? O sea, retos que tenemos ahora, a partir de ahora, todas estas trabas que hemos tenido, sobre todo a la hora de relacionarnos con la ciudadanía, el simplificar de alguna manera nuestras herramientas y el poder pues llegar de una manera mucho más fácil al ciudadano, ¿no? Creo que ese reto no solo se va a poder cumplir con el esfuerzo de la Administración. Creo que en ese sentido, desde la Diputación vamos a iniciar una colaboración público-privada relacionada con la parte de GovTech, o sea, el buscar aliados en los desarrolladores privados para ver cómo, en cierto modo, podemos pasar esa barrera, ¿no? La barrera que en nuestro caso, pues, es esa burocracia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, esa reglamentación, esa regulación que nos obliga muchas veces a no ser lo suficientemente ágiles que quisiéramos. Muy y bien. en eso estamos. Como resumen, yo creo que... Perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Luego te haré más preguntas, no te preocupes. Perfecto. Yo creo que ahora le toca ya a Idoia. Idoia, cuando quieras. Hola. Bueno, no sé, voy a intentar resumir cómo era la pregunta. ¿Cómo me ha...? ¿De qué manera el confinamiento se ha acelerado la transformación digital
Sí. ¿Piensa en tus clientes? ¿Piensa en vuestro día a día en la empresa? Vale, yo eso. Bueno, en Lotura nos dedicamos a la digitalización pura y dura. O sea, quiero decir, al final tratamos de procesos que se hacen de forma analógica, pues montar una plataforma digital que a las empresas les permita gestionar clientes, gestionar pedidos, hacer herramientas de e-commerce o hacer, yo qué sé, aplicaciones para sus técnicos de mantenimiento para que vayan revisando máquinas. O sea, hacemos desde e-commerce, CRMs pasados por cliente hasta plataformas de formación y demás, ¿no? En los sectores que nos movemos, en el industrial igual no me voy a meter mucho porque para eso está Jesús y él nos va a explicar mejor cómo funciona eso en su sector, pero yo os voy a comentar 3 sectores un poco en los que hemos trabajado. O sea, nosotros, por ejemplo, hay negocios que hemos visto que se estaban dando de una forma totalmente presencial y que se estaban preparando para dar ciertos servicios digitales, y el confinamiento lo que ha hecho ha sido acelerar lo que pretendían dar como un servicio complementario que ya verían cómo se iba a llevar a cabo, pues lo ha acelerado, o sea, lo ha puesto en marcha, ¿no? Un poco también lo que dice Ivonne, que igual tenían algunas cosillas preparadas, pero que realmente no llegaban a ponerse en marcha del todo, y esto lo que ha hecho ha sido acelerarlo, ¿no? Y encima, también, además de acelerarlo, lo que nos hemos dado cuenta es que funciona muy bien y encima nos gusta. Eso también, ¿no? O sea, y es que nos vamos a quedar con ello. Entonces, también tenemos mucho desarrollo hecho para empresas en temas de atención al cliente y al usuario, es decir, típicas plataformas que los clientes llaman y llevan un poco el seguimiento del cliente, las incidencias que ha tenido, ¿no? O los pedidos, cómo van, la consulta de facturas, de albaranes y demás, ¿no? Y luego también tenemos hecho mucha parte, tenemos también trabajo hecho en el tercer sector. Tercer sector son ONGs, ¿no? ONGs o empresas que tienen proyectos dentro de lo que es en la exclusión social, o como puede ser Cáritas o el proyecto Ongi-Etorri, ¿no? Entonces, en este sentido, la digitalización de esas empresas pasa más por tener herramientas que les permitan gestionar todo mucho más rápidamente. Perdonad, porque es que de verdad que ahora tenía que sonar el timbre. Y me está un poco... Ya está. Entonces, bueno, tenemos, digamos, por un lado las empresas que necesitan herramientas de gestión informáticas para gestionar ese trabajo y tener información sobre sus clientes y llevar a cabo esos procesos. Y luego tenemos empresas que tienen que transformarse para ofrecer, para que su negocio no muera, tienen que transformarse, tienen que dar ese servicio online, ¿no? Y esto ha quedado demostrado que de repente muchísimas profesionales, digamos, desde psicólogos, logopedas, profesores, han tenido que empezar a utilizar el Zoom a toda pastilla, además de todos los profesionales de empresa, como nosotros, ¿no?, que hemos tenido que hacerlo para las reuniones, ¿no? Para mí aquí, en el confinamiento, sobre todo se ha dado una cosa importante para las empresas. O sea, igual nosotros, como somos una empresa tecnológica, ya estamos más acostumbrados a utilizar Zoom o herramientas más de videoconferencia. Aun y todo, nosotros seguíamos haciendo muchas reuniones presenciales que yo creo que ahora se van a dejar de hacer. Porque creo que todo el mundo ha encontrado un beneficio en lo de no moverse, que está muy bien. Entonces, el confinamiento, como nos ha quitado movilidad, nos ha obligado a hacerlo cada uno en su casa. Y eso tiene muchísimas ventajas, con lo cual no va a ser algo que vayamos a abandonar, sino que va a ser algo que vamos a integrar dentro de nuestro nuevo funcionamiento. Y luego, que muchos de los proyectos que nosotros hemos desarrollado, sobre todo en cuestión de portales, de plataformas orientadas al empleado, se nos caían. ¿Y se nos caían por qué? Porque la gente no lo veía interesante. O sea, no se enganchaban al proyecto, ¿no? Tú puedes poner en marcha un CRM de atención al cliente, pero la gente sigue haciendo las cosas como lo ha hecho toda la vida, con papel y lápiz, y lo apunto en un Excel y no me voy a pasar a esta plataforma, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha hecho el confinamiento también es que las empresas ganen confianza con sus empleados. Es decir, yo creo que mucha gente no tenía la confianza suficiente como para dejar a su empleado trabajando en casa, ¿no? Y preferían tenerlo en la oficina porque se puntuaba mucho lo de la asistencia y estar ahí fichando en la mesa, ¿no? Entonces,
teniendo la confianza, teniendo las habilidades técnicas, que luego también eso ha fallado y aquí la gente ha tenido que hacerse a toda pastilla, ¿no? Y teniendo la plataforma que necesitas, pues las empresas se tienen que apuntar al carro. Lo que ha ocurrido con muchas de ellas es que les ha pillado en pleno proceso de transformación, que no tenían la aplicación hecha, y luego hay otras que han llegado tarde, que no la podían tener. Entonces, pero yo creo que todos los trabajos que se puedan realizar de una forma no presencial, es decir, que no tengas que estar haciendo algo, produciendo algo con la máquina, tienen que poder hacerse desde cualquier parte. Pues es algo que hemos aprendido, que no hemos necesitado 10 años para darnos cuenta. Y sobre todo porque los directivos tienen la confianza en el empleado. Porque si no, yo qué sé, Ivonne, Diputación de Vizcaya, probablemente no se habría dado cuenta de que la mayoría de sus empleados, o la mitad o un 10%, puede trabajar desde casa 3 días a la semana, ¿no? Y eso es beneficio en movilidad, en que atiendes mejor en tu casa y tus problemas familiares, ¿no? Un poco todo eso. Entonces, bueno, yo haría hincapié eso, en la transformación de ciertos servicios que serán de forma única y exclusivamente presencial, que tienen que ir hacia lo digital y tendrán que darse de revueltas en la cabeza en esa transformación, y en lo de procesos que tienes que poner ya en marcha a toda pastilla, claro. No sé si respondí a todo o luego me preguntáis más. No te oigo. No te oigo. Perdón, es que te estaba hablando, pero no me he dado cuenta que había silenciado. Te decía que es que recasco, que luego te preguntaré más cosas. No. Alberto, creo que es tu turno ya. Venga, pues. A ver, yo os voy a dar dos visiones, ¿vale? La nuestra interna y luego la de los clientes con los que trabajamos, ¿no? El teletrabajo, a ver, para nosotros no es algo nuevo. Es más, de hecho, lo que estamos haciendo ahora yo no lo considero teletrabajo, lo considero supervivencia, porque yo estoy acostumbrado a hacer teletrabajo, o mi equipo está acostumbrado a hacer teletrabajo estando solos en casa para trabajar, no con niños que tienen que ir a la conferencia del cole, que tienes que estar encima con las echecolanas de los chavales, que luego tienes que hacer la comida porque tu pareja también tiene una conferencia y, oye, espera, que necesito yo el estudio, oye, que no tenemos tablet para el pequeño que tiene que conectarse con él. O sea, lo que estamos viviendo ahora, al menos en mi casa, es supervivencia, no es teletrabajo. Entonces, en ese sentido, joder, esta situación está siendo, digamos, complicada desde el punto de vista logístico, ¿no? Porque terminas teniendo jornadas maratonianas precisamente que van en contra de lo que muchas veces con el teletrabajo, al menos aquellos que hemos utilizado el teletrabajo anteriormente, joder, donde veíamos las ventajas, ¿no? Que era que te podías organizar muchísimo mejor, tenías tus espacios, te podías concentrar más y al final el teletrabajo, vamos, yo ya os digo, en mi etapa anterior, en la empresa anterior, lo utilizábamos, de hecho, éramos la única empresa, ¿no? del grupo al que pertenecíamos que no fichaba y teníamos problemas incluso, pues eso, dijo, joder, pero ¿cómo no ficháis y tal? Y yo, no fichamos pues porque queremos fomentar que la gente realmente sea responsable de su propio trabajo y aquí lo que importa es que los trabajos estén cuando decimos que tienen que estar. Por el hecho de estar 8 horas o 9 horas en una mesa de trabajo, nadie te garantiza que el trabajo se vaya a realizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando montamos Shabet, nosotros, de hecho, lo único físico que tenemos en la oficina es un router que nos da salida a Internet. Lo demás es todo virtual. Por lo tanto, digamos que nuestra razón de ser ya era, o sea, de hecho ya lo hacíamos, ¿no? Tenemos reuniones diarias donde cuando estamos en la oficina, obviamente los que están en la oficina lo hacen de forma presencial, tenemos un proyector que lo lanzamos contra la pared donde hacemos las sesiones diarias y las reuniones diarias pues para ver qué tal ha ido el día anterior y qué vamos a hacer en el día de hoy y qué se prevé para el día de mañana. Y ahí en muchas ocasiones había gente que participaba desde casa, porque estaban en casa ese día, ¿no? Porque decían, oye, me voy a quedar en casa porque tengo que hacer esto. En otras ocasiones, pues había gente que se quedaba en casa pues porque le venía mejor, porque igual tenía que ir al médico, o tenía que ir a hacer la declaración de la renta, o tenía que hacer algún recaudo y porque se organizaba mejor de esa manera, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que la gente que está descubriendo ahora el teletrabajo todavía creo que desconoce las bondades del teletrabajo, ¿vale? Porque, joder, ahora mucha gente que no había experimentado el teletrabajo, a ver, nosotros el mayor cambio que hemos vivido es que ha habido gente que ha tenido que ir a la oficina por la silla,
Porque claro, estar en la silla de la cocina 7 horas o 8 horas al día, perdonadme la expresión, pero vamos, es una puñetada, ¿vale? ¿Por qué? Porque, joder, no es tan cómoda como la silla de 300 euros que tienes en la oficina, que es ergonómica, que es más cómoda y que está pensada para eso. Por lo tanto, joder, el concepto del teletrabajo, yo creo que hay mucha gente que todavía se puede sorprender más de las bondades del teletrabajo, ¿vale? Internamente, vamos, está sujeto a productividad, no hay ninguna barrera, lo que ha comentado Idoia, ¿no? Si realmente tienes una confianza con tus compañeros, no hay ningún tipo de barrera y en ocasiones, joder, sí que echas de menos el cabo en 10, pues cuando cumple alguien años, el poder darle 2 besos o darle un abrazo o el amaiquetaco, ¿no? El almuerzo que nos traíamos o que compartíamos cuando había que celebrar algo, ¿no? Oye, que cliente nuevo, proyecto nuevo, pues nosotros tenemos la costumbre de celebrarlo siempre con un pequeño almuerzo. No podemos hacerlo ahora, pero bueno, ya lo celebraremos, ¿no? Entonces, eso hacia adentro. Y hacia afuera, lo que estamos viendo son casuísticas diferentes en función de los sectores, ¿no? Al final, y de hecho, vamos, Jesús lo podrá decir en primera persona porque Fagor Ederlan es cliente nuestro, estamos trabajando con ellos en el ámbito de la calidad predictiva y, jolín, pues justo estábamos ahora validando en planta una serie de temas, ¿no? Que estábamos ya llevando a cabo e industrializando y la planta se ha parado. Por lo tanto, contra eso no queda más que decir, bueno, pues armarse un poquito de paciencia y acompañar a tu cliente y esperar a que se den las circunstancias adecuadas para retomar ese proyecto, ¿no? Pero al final nosotros tenemos dos vertientes, una vertiente más consultiva, pero realmente donde mayor valor aportamos a nuestros clientes es con el tratamiento de datos que hacemos sobre la información procedente tanto de máquinas como de los RPs y el negocio de nuestros clientes, que lo que intentamos es definirles cuál va a ser el futuro de su negocio, tanto a nivel de máquina, a nivel de cliente, a nivel de producción, etcétera, ¿no? Y ahí estamos trabajando en diferentes sectores. El perfil tipo de empresa cliente SADET son empresas medianas grandes, varias de ellas son de IBEX 35, mercado continuo, entonces son empresas que estaban en muchas ocasiones muy habituadas a que les fueras a visitar, a que estuvieras con ellos, a tener ese contacto, ¿no? Frecuente para ir dándoles, pues eso, oye, vamos así, vamos asao, esto está bien, oye, eso ha cambiado, ¿no? Eso ha cambiado y es verdad que ahora, pues, toda la relación la hacemos de forma virtual y de hecho estamos hablando con clientes, ¿no? Pues tenemos clientes en Madrid, en Valencia, que nos digan, oye, pues que igual esto de estar cada 15 días como estábamos antes, que igual no va a ser necesario, ¿no? Porque lo estamos llevando bien y aparte te ahorras un dinero, las cosas como son, ahorras tiempo, porque en una conferencia al final pues vas también un poquito más al grano. Sí que es verdad que pierdes, pues esa relación en ocasiones, decir, oye, venga, echamos un café, ese café no te lo puedes tomar por conferencia, ¿vale? Y es verdad que eso se pierde. Y yo personalmente, pues socializar un poquito con tus clientes, escucharles un poquito también, digamos, off the record, pues al final es interesante, ¿no? Y eso, pues espero que podamos recuperarlo pronto. Pero bueno, habrá que hacer un equilibrio. En cuanto a sectores, pues bueno, el sector de la automoción, hemos visto, pues eso, una ralentización del sector. Trabajamos en el sector de la alimentación, que ha sido, yo creo que lo contrario, ¿no? O sea, al final, pues por ejemplo, el grupo Uvesco con el que estamos trabajando y les hacemos un poquito toda la predicción de llegada a tiempo a sus tiendas, de los camiones que salen de sus almacenes centrales, etcétera, pues se están incrementando ventas, están, digamos, decir, oye, vamos a intentar acelerar esto, ¿no? Porque nos ayuda mucho. Entonces, sí que estamos viendo que había empresas que ya habían iniciado el proceso y que dicen, oye, vamos a acelerar, ¿no? En el sector de la energía, por ejemplo, también estamos viendo una situación atípica. Aquellos actores en el ámbito renovable que funcionan con el precio del mercado, el pool que se conoce, pues estamos teniendo precios de la energía en mínimos históricos, ¿no? Y parece que, claro, recuperar, pues si antes, para que os hagáis una idea, el megavatio hora se compraba más o menos en torno a, pues vamos a poner unos 50 euros, pues parece que si llega a los 40, ¿no? Si llega un estacionario a los 40 en los próximos meses, con un canto en los dientes. Entonces, la gente del sector está a exprimir el vatio hora y, por lo tanto, necesita herramientas
Y sí que es verdad que aquellos que estaban un poquito indecisos, pues están dando pasos firmes, ¿no? Y se están poniendo en contacto con nosotros y estarán poniéndose en contacto con otros proveedores, pero vemos que avanza, ¿no? Y los clientes actuales sí que nos están pidiendo esa velocidad, ¿no? También estamos notando que hay gente que quiere ir a la selectividad sin haber hecho el curso, ¿vale? Que de repente dice, ostras, esto de la transformación digital es lo que necesitamos. Oye, necesito esto, necesito, móntame. Y dices, ya, pero, a ver, es como dices, quiero estudiar medicina. Ya, pero es que tienes un 5,2, no te da la nota, ¿no? Un poco lo que comentaba Idoia antes. Dices, hombre, a ver, si no tienes la información, si no tienes el proceso adecuado, si no tienes tus procedimientos, ¿cómo diría? Digamos, a medida de cómo debe ser tu empresa, ¿no? En un escenario futuro. Un proceso malo digitalizado, ¿vale? Es un proceso digitalizado, pero sigue siendo malo, ¿vale? Por lo tanto, ahí sí que hemos notado también el ansia de algunas empresas de querer correr, pero no ser conscientes o no haberse detenido ellos a hacer un pequeño análisis y decir, oye, a ver, primero, ¿cómo estamos, no? Porque creo que es un buen momento para esa reflexión, decir, oye, ¿cómo estamos, no? Y en ese proceso, pues sí que es verdad que se puede hacer incluso a nivel, la empresa lo puede hacer por sí solo o, pues bueno, como comentaba Idoia, pues ellos, Idoia y su equipo, nosotros o empresas como las nuestras, podemos asistir un poquito en esa reflexión con una visión un poco objetiva, ¿no? Entonces, Alberto, que te comes el tiempo de todos los demás. Venga. Te tengo que ir cortando ya. Luego nos cuentas alguna cosa más. Qué ricasco. Jesús, tus 5 minutos. Mis 5 minutos, bueno, pues me puede pasar como Alberto, que con 5 minutos solo tengo para empezar. Bueno, ya te cortaremos. Bueno, a ver, hay muchísimas cosas que decir alrededor de toda esta historia. Nosotros somos una empresa industrial, como ha dicho Alberto, y por lo tanto bastante distintos a los mundos y a los universos de Ivonne, de Idoia o de Alberto en la parte empresarial suya, ¿no? Es decir, bueno, pues somos un montón de gente, pero muchos de ellos, miles de personas, están atadas a la producción de producto físico. Y por lo tanto, pues todo esto del teletrabajo es bastante complicado en ese ámbito, ¿no? Y además eso genera una cultura muy ligada al presentismo, muy ligada al control presencial del trabajo. Y eso, pues es una de las primeras cosas que de alguna forma ha sido una barrera infranqueable o muy difícil, porque toda la estructura normativa de lo que es el control y la gestión del trabajo de alguna manera está ligada a esa cultura del presentismo. Entonces, ¿qué ha ocurrido con este confinamiento y esta pandemia? Pues que, lógicamente, ha abierto muchas tapas y las ha abierto por necesidad, porque era, como bien ha dicho Alberto, una cuestión de supervivencia. Y entonces, pues, lo que se ha sido es muy consciente de que había centenares de personas en mi empresa que podían seguir generando un cierto valor trabajando desde sus casas. Y claro, eso planteaba desafíos tecnológicos que no son solamente ser capaces de reunirte a través de Jitsi o de Zoom, sino ser capaz de conectarte a tus sistemas, donde está toda la información que necesitas para trabajar. Ser capaz de tener conexiones concurrentes, que no estabas preparado para eso. Ser capaz de establecer conexiones seguras desde tu domicilio si tienes tus medios. Es decir, hay un montón de desafíos que parecen que ninguno de ellos es muy grave, que ninguno necesita tecnologías emergentes ni pruebas de concepto, pero que todos juntos y en una situación en la que de un día para otro te dicen os quedáis todos en casa, pues ha habido que resolver sobre la marcha, ¿vale? Entonces, esto ha tenido un impacto bastante importante. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto? Pues que las reuniones de coordinación no son ningún problema. De hecho, por el contrario, nos ha resultado mucho más fácil establecer una coordinación de agendas a través de reuniones virtuales, que suelen ser más operativas, más cortas y más focalizadas en lo que se trata, que cuando tenemos una vida ordinaria donde hay 100.000 historias que coordinar unas agendas entre 8 personas es casi ciencia ficción, es una barbaridad. Entonces ahora ha resultado como más sencillo, ¿no? Más impactos, es decir, pues desde el punto de vista de comunicación con la gente. Teníamos una pequeña app de comunicación interna muy modesta, llevábamos no sé cuántos meses con ella y teníamos pues cerca de 400 descargas y en una semana hemos alcanzado casi las 1.800. Porque, claro, tenía que haber una forma en que la gente estuviera informada de qué es lo que sucede, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas hemos visto? Que el teletrabajo es súper eficiente. El teletrabajo, o sea, la percepción que tenemos todos los responsables de equipos es que la eficiencia productiva de la gente que está en el ámbito de teletrabajo es alta.
alta. Desde luego no menor que la ordinaria y creo que claramente mayor. Y dicho esto, también me parece muy importante destacar otra cosa que ha dicho Alberto, y es que esto no es teletrabajo. O sea, es que claro, ha sido un momento en el que todo el mundo ha entendido la dificultad, todo el mundo ha entendido que tiene que dar todo lo que puede dar de sí, y claro, ha sido una barbaridad. Entonces, han sido horas infinitas. La diferencia entre un domingo y un martes era cuando mirabas el calendario, porque si no era imposible saberlo. O sea, eran 10, 12 horas todos los días, durante semanas seguidas, que no salías de casa y que no sabías realmente ni qué día estabas, ni absolutamente nada. Y decías, joder, pero si no estoy vendiendo ni una pieza. Pero da igual, o sea, había un montón de cosas que hacer, un montón de trabajos que eran imprescindibles para sostener pues, determinadas cosas, ¿no? Entonces, al contrario de que esto aflora las bondades del teletrabajo, que creo que todos lo podemos compartir, a mí también me ha parecido muy importante que ha aflorado las dificultades del teletrabajo. Porque cuando hablabas de teletrabajo en una empresa, y singularmente en una empresa industrial como la mía, parece que era un tema solamente de privilegiados. Y cualquier defensa que querías hacer de la posibilidad de teletrabajo para unas personas que eran los privilegiados y no para otras, cuando defendías que eso también tenía sus inconvenientes, parecía que estabas vendiendo la moto. Y ahora lo que se ha visualizado muy claro es que teletrabajar tiene problemas reales para las personas, no para las empresas, para las personas. O sea que tiene su parte positiva, muy clara, que todos compartimos, y tiene su parte negativa, que hay que trabajar y que hay que regular. O sea, una de las conclusiones, aparte de que de aquí sacaremos en Nederland que regularemos el teletrabajo como modalidad, que no sé cómo lo regularemos, si entre escala del 0 al 100, no sé si nos quedaremos en el 5 o en el 93. En el 93 seguro que no, pero espero que en el 5 tampoco, ¿vale? Porque esos modelos mixtos creo que son los que se han demostrado que realmente funcionan, presencial y teletrabajo, y además con autorregulación de la gente, como también habéis mencionado antes. Entonces, eso saldrá por un lado, pero por otro también la necesidad de regularlo. Pero no solamente para proteger los intereses de la empresa, sino para proteger los intereses de las personas, que me parece que es un elemento crucial. Bueno, más cositas. Nos ha coincidido además, casualidad, con que este año nos tocaba un periodo de reflexión estratégica. Planes estratégicos ya no hacemos porque todos tenemos claros que el primer año igual lo reconoces, pero el segundo ya no hay quien reconozca allí nada que sea útil. Pero reflexiones estratégicas, grandes paradas, todavía seguimos haciendo cada 4 años, ¿vale? Mirando un poquito más a largo tiempo, ¿no? Y justo este año lo habíamos empezado en enero. Casualidad. Entonces, claro, tenemos todo un proceso de reflexión estratégica en el que uno de los grandes retos era la reflexión sobre la transformación digital de la compañía. Con lo cual, pues, es que han encajado perfectamente porque hemos podido trabajar toda esa parte reflexiva, por lo menos en una primera fase, de forma virtual, telemática, y hemos recorrido pues, muchos temas que son muy interesantes y que ahora se visualizan con mucha claridad. Por ejemplo, entender que la transformación digital no es digitalizar procesos, no es digitalizar la empresa. Que Industria 4.0 y Fábrica 4.0 no son cosas equivalentes. ¿Vale? Que la fábrica inteligente solo es una parte de lo que debe entender una empresa en clave de transformación digital. Que el 4.0ismo, el 4.0ismo, ¿vale? No es solo para las factorías de producción, también es para la gestión comercial, la predicción de la demanda, la compra de materias primas, y que la inteligencia artificial y las capacidades de analítica de datos como competencia core de una organización es algo que hay que entender, o si no, no acabas de entender muy bien qué es esto, de qué va esto de la transformación digital. O sea, entender para una empresa cuál debe ser su negocio digital, aunque la conclusión sea no puede ser ninguno, pero hacerse esa reflexión también es algo que me parece crítico. Y creo que todo esto ayuda a entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yendo a un escenario a muy largo plazo, no me voy a poner en un escenario a 3 años o a 4, pero sí a 8 o a 10, donde realmente tengamos fábricas inteligentes, la gente empieza a pensar que esa fábrica inteligente es muy resiliente frente a situaciones como la de este confinamiento. Porque probablemente permita mantener niveles de producción con un nivel de riesgo extremadamente bajo, porque la necesidad presencial va a ser muy limitada para lo que son las operaciones puramente fabriles. Y el gobierno de la planta se podrá hacer desde la distancia en una parte muy considerable. Esto es un escenario que no es a corto plazo, pero no es ciencia ficción. Es un escenario perfectamente plausible y previsible en un entorno de 8 o 10 años. Claro, esto se visualiza ahora mucho mejor y ayuda a entender realmente el significado y el potencial del concepto de Industria 4.0. Lo mismo que entender lo que significa agilidad empresarial, porque muchas empresas entienden agilidad empresarial como Agile y como hacer Scrum en equipos. Y eso que está muy bien,
pues tampoco es agilidad empresarial. Agilidad empresarial es entender el concepto de red, el concepto de network a la hora de llevar valor al mercado, es entender la capacidad de reaccionar y de mantener una resiliencia en tus operaciones suficientemente válida para sobrevivir, aunque signifique, como va a significar, unas reducciones de ventas importantes, pero extraordinariamente importantes, un palo para la cuenta de explotación que vamos, destrucción de empleo, reducción de nóminas, todo eso vamos a vivirlo este año, pero por lo menos sobrevives y levantas la cabeza, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que de alguna forma empieza a mostrar a las empresas industriales que la transformación digital abre unas oportunidades en clave de puro negocio, no solamente en clave de digitalizar procesos o de reducir costes, que son fundamentales. Muy Entonces, bien. yo creo que esto es más o menos, solo me queda una cosita más y es decir, Rápido, a pesar de todo lo que he dicho, soy bastante escéptico de que las empresas lo interioricen, ¿vale? O sea, creo que esto tiene que ver mucho con lo que sucede con las grandes multinacionales que quiebran por un fenómeno de disrupción, los famosos casos de Kodak, que son las dobles disrupciones, es decir, libran de la primera, pero la segunda las mata. Entonces, si desgraciadamente tenemos otro episodio de COVID en octubre, a lo mejor resulta que hay aprendizajes que realmente se interiorizan. Si no, yo conservo un cierto grado de escepticismo y ya está, no digo nada más de momento. O sea, que tú confías en que si hay otro confinamiento, sí que aprendamos. Si no, va a ser difícil, ¿no? Yo Por confío en entender que no esta lo última haya. frase. Confío en que no lo haya, pero creo que si lo hay, desde luego, desde el punto de vista de aprendizaje empresarial, sí va a ser una palanca mucho más fuerte que si esto, después del verano, nos hemos olvidado todos porque el virus ha desaparecido, porque sí. Vale, muy bien. Pues muchas gracias a los cuatro. Veo que Loncho sigue sin conectarse, así que no le vamos a dejar los 5 minutos. A ver, voy a haceros algunas preguntas concretas. ¿Qué herramientas colaborativas habéis utilizado durante estos, que han sido 2 meses y pico, ¿no? 2 meses y medio prácticamente? ¿Qué herramientas colaborativas, las más importantes que habéis utilizado? Ahora estamos con Zoom, pero seguro que hay más. Empezamos por el mismo orden, si os parece. Ivonne, si quieres hablar tú ahora. Sí, nosotros a nivel corporativo tenemos Office 365 de Microsoft, con todo lo que supone ello, bueno, pues con tanto la parte de Teams, con la integración de Teams, con todo lo que lleva alrededor. No quita para que luego con otras instituciones pues nos hemos reunido a través de Zoom, nos hemos reunido a través de Skype, de todo, o sea, al final prácticamente, pero bueno, a nivel de trabajo interno, a nivel de diputación, ahora mismo tenemos un despliegue a 2.300 personas del Office 365. Muy bien. Idoia, ¿quieres decir tú algo? Pero tendrás que habilitar el micrófono otra vez, ¿eh? Que si no, no se te va a oír. Que yo creo que he probado todas las de videoconferencia, todas, Jitsi, Meet, Skype, WhatsApp, todas. Y luego, como para trabajar, pues muchas veces entrar en la plataforma del cliente o si no Drive, Google, WeTransfer, todo lo que sea de transferencia de archivos y demás, cuando estás creando un documento, digamos, y luego, si no, también el CRM que tenemos nuestro propio o el de los clientes, las plataformas que tengan los clientes para seguir viendo sus proyectos. Alberto, ¿tú quieres comentar algo, Alberto? Un poco como idea. Yo creo que hemos probado todas. Pero para nosotros, o sea, realmente no es lo que os he comentado antes, no ha cambiado nada. Nosotros las tareas las manejamos con Jira, tenemos cuentas profesionales de Google con todo su ecosistema que también pues tienes de todo, ¿no? Desde trabajo colaborativo hasta el chat, el Meet, lo tenemos todo e intentamos, eso sí, no salir del ámbito laboral en el equipo dentro de ese ecosistema, ¿no? Intentamos huir de WhatsApp, de Twitter, de todo para el ámbito laboral entre nosotros. Hacia afuera, con clientes, pues ahí igual somos un poco más laxos, ¿no? Porque si te llega el mensaje por Telegram o por WhatsApp, pues bueno, contestas por ese medio. Pero a nivel de equipo intentamos, por separar también un poco, ¿no? La comunicación laboral de la comunicación personal. Y Jesús, ¿vosotros quieres comentar algo? No, sí, también en general todas tenemos una cuenta corporativa de Webex y también tenemos una pequeña cuenta también corporativa de Teams que hemos ido cada vez tirando más, pero fundamentalmente con Webex. Pero después, pues a por todo, Zoom, Jitsi, o sea, absolutamente cualquier plataforma, pues te enganchabas como fuera, ¿no?
Lo único que sí, por ejemplo, en línea con lo que decía del escepticismo antes, sí me gustaría decir que cuando ha habido necesidad de reunirte, pues cuando hay una necesidad usas lo que sea, pero no sé cuál es vuestra experiencia, pero por ejemplo, ¿habéis visto que se utilicen los grupos de Teams o Slack, que parecía que se iba a comer el universo, realmente para trabajar? ¿O hemos tirado de intercambio de ficheros y de reuniones virtuales? Yo por eso decía que soy un poco escéptico respecto a la cultura digital, porque realmente utilizamos exclusivamente lo que necesitamos y cambiar los hábitos es difícil, sin más. Nosotros en paralelo, para fortalecer un poco eso, ha sido también, hemos lanzado en paralelo desde el propio gabinete Digilan, que le llamamos, el trabajo en digital, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para fortalecer todo ello, ¿no? El uso de ese tipo de herramientas. Que nos habíamos dado cuenta que desde que instalamos el Teams a toda la organización, pues habían hecho grupos, no sé si empezamos a contar, y más grupos de los necesarios, no se estaban utilizando como debían de ser. Al final, cada uno, casi creaban un grupo por reunión. Entonces sí que lo que hemos intentado es también una cultura, asociar no solo la herramienta, sino con una cultura colaborativa, a base de formaciones, maneras de trabajar, el uso correcto de las herramientas y sobre todo porque al final es una gran corporación, son muchas personas que estamos trabajando y si no llevamos un poco orden, al final esto se nos va de madre. O sea, es decir, si empezaríamos a dejarles a cada uno a utilizar como pueda, pues evidentemente imaginaos en lo que se convierte. El por qué hemos elegido Office 365, evidentemente, pues no solo veíamos como el Teams como una herramienta, sino que, joder, al final para hacer un despliegue también en casa ya no de licenciamiento de herramientas, porque sí que hemos montado los escritorios virtuales de la gente, pero luego lo que puede ser el Office, el Word y todo eso, al final muchos no tienen el licenciamiento casero, ¿no? Y el Office 365 nos daba la versatilidad de un despliegue masivo en los domicilios, ¿no? Porque al final son licenciamientos por usuario, no por instalación, ¿no? Entonces eso nos facilitaba mucho un despliegue rápido. Hemos pasado de 55 licencias que estábamos en enero a 2.300 que estamos ahora. La línea comenta Jesús, nosotros yo he sido usuario de Slack desde hace muchísimos años, nos ha funcionado estupendamente bien en la empresa anterior y es verdad que en esta no lo hemos montado porque para cuando montamos Shabet pues ya existía el chat de Google y bueno, pues está dentro de la misma y prácticamente nos sirve, ¿no? Pero cada proyecto tiene su grupo y de hecho todas las mañanas en el chat general nos damos los buenos días. O sea, lo utilizamos mucho, nos ayuda a mantener pues ese contacto, ¿no? Que de otra manera no tendríamos y al final dices, bueno, cuando entras en la oficina das los buenos días, pues cuando nos levantamos por la mañana vamos dando los buenos días, ¿no? David y yo somos los más madrugadores, hacia las 5 y poco ya estamos conectados y hacemos algún chiste y la gente se va conectando y hasta las 8 y pico que se conecta el último, pues vamos viendo ahí los buenos días y ves cuando la gente se va activando y ahí pues empieza también un poco la conversación, ¿no? Y eso lo hacéis en Slack, ¿verdad, Alberto? No, usamos el chat de la herramienta que se llama chat de Google Suite, pero vamos, vale. Antes lo hacíamos, en NEM lo hacíamos en Slack y de hecho con Slack llegamos incluso a tener chats compartidos con clientes, ¿no? Donde había un grupo de trabajo que teníamos eso. ¿Para qué? Para huir de WhatsApp, porque es que al final, para mí el terror viene cuando en una herramienta como WhatsApp metes elementos profesionales o información que puede ser sensible, ¿no? Creo que no es el sitio para que esté, sobre todo con lo que sabemos que hacen WhatsApp con Facebook y lo que ya tenemos trazas de lo que ha ocurrido y lo que sigue y lo que ocurrirá, ¿no? Yo la verdad he sufrido, no sé si os ha pasado, pero yo he sufrido momentos de tensión porque era el pi, además cada aplicación suena diferente. Entonces, yo tengo el WhatsApp desactivado todo porque paso y normalmente los clientes, solo un par que tienes como mucha confianza, me escribían ahí, acuérdate de tal, pero lo demás no utilizo eso como herramienta de trabajo. Pero es que era oír el pi de Google, tener una reunión y ya no acordarme de dónde era la reunión porque era en Skype, ¿con estos con qué hablo? O sea, con cada uno era una cosa diferente. Entonces, sobre todo las 2 primeras semanas, yo viví un estrés, lo que habéis dicho, de esa jornada continua, de todos los días son lunes y todas las horas son de trabajo. O sea, podías estar cenando y sentarte, o sea, era... Pero bueno, de eso también hemos aprendido y es verdad todo lo que habéis dicho, que no, esto no es teletrabajo, esto es, yo qué sé,
poco a Y lo loco. Idoia, tú también has tenido experiencias de clientes que te han llamado urgentemente para activar tiendas online. Me contaste el otro día. Bueno, sí. Todos hemos comprado más estos días, ¿no? Porque no nos ha quedado más remedio. Por internet, digo, comprar online. Mira, nosotros Cuéntanos algo al respecto. tenemos, o sea, en el comercio electrónico, nosotros habíamos desarrollado tiendas, pero es un poco lo que he dicho antes, típico proyecto que la empresa quiere desarrollar para que sus clientes entren y no entra ninguno. O para que sus empleados, lo que ha contado antes Jesús, de que antes no entraba nadie a ver la información y ahora habían tenido 1.800 descargas para ver la información. Pues eso, entonces eran clientes que tenían su tienda presencial y que tenían la online de una forma, pues la tengo, ya haré algo. Pero ¿qué ha ocurrido? Que como la presencial no la podían abrir, se han volcado totalmente en la online. Entonces han empezado a trabajar más y han tenido más necesidades de integración del tipo, pues ahora méteme Bizum, porque es con lo que está pagando la gente. Un ejemplo de eso, ¿no? Y luego los clientes se han dado cuenta de que tienen que dar servicio online a los clientes, que si ahora mismo no les estaban ofreciendo las facturas o los albaranes online, pues que tienen que empezar a enchufar el RP para sacar esa información fuera, ¿no? Es que, claro, esto es una rueda, ¿no? Entonces, todo lo que yo creo que todo lo que la gente demande que se pueda dar online, lo vas a tener que acabar ofreciendo. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que la gente que no tenía una tienda online ha empezado a vender por WhatsApp. ¿Cuántas chuletas habéis recibido por WhatsApp? No necesitamos un comercio electrónico. Además, es que lo has mandado tú hoy en el boletín, José. O sea, sí. A toda pastilla. Sí, pero lo que decía es que el que había puesto en marcha la venta por WhatsApp se había dado cuenta de que el éxito le comía, porque una cosa es ofrecerlo y otra cosa es ser capaz de dar abasto a toda la demanda que te lleva. Efectivamente. Entonces yo creo que muchas tiendas o negocios que dan comidas a domicilio y que, bueno, pues que han hecho un giro y han empezado a hacer comidas a domicilio, igual les ha comido su propio éxito. Pero es verdad, y tenía apuntado aquí para decirlo, que creo que a todos, a nivel empresarial, o sea, digamos de negocio, de empresa, digamos, de B2B, y a nivel usuario personal nos ha hecho acelerar la adopción de las nuevas tecnologías y el que no estaba preparado se ha visto aislado del mundo. O sea, tú si no tenías un portátil y un smartphone, has estado fuera de este mundo. Y lo digo también por todas estas personas mayores que pensaban que solo necesitaban un móvil de llamadas, que yo creo que se habrán disparado las ventas porque todos se han dado cuenta que necesitan un móvil más potente, ¿no? Y los restaurantes, las tiendas, la ropa y todo esto, pues tendrán que darle una vuelta, ¿no?, a cómo venden ahora. Una última pregunta. ¿Qué cosas raras os han pedido los clientes estos días con urgencia? Es decir, esto lo necesito ya, dentro de una hora. Pues... Y bueno, también tú, que aunque no seas... Tú también tienes clientes, todas las personas que trabajan en tu institución y demás. O sea que aquí podéis responder cualquiera. Sí. En nuestro caso, yo creo que la consulta más rara que hemos recibido, y vais a alucinar cuando os lo cuente, fue de una farmacéutica boliviana que estaban inmersos en una forma tradicional de hacer las cosas. Es la segunda farmacéutica más importante de Bolivia y vendían con prospección médica de médicos que tenían en nómina, ¿no?, que iban por las farmacias vendiendo los medicamentos que se generaban en la farmacia, ¿no? Perdón, en la farmacéutica. Entonces, claro, de repente el confinamiento les ha hecho que no podían vender, pero no solo porque no tenían acceso a poder, digamos, ofrecer el producto, sino porque la recepción del producto la hacía el médico vía fax. O sea, escribía a mano. Entonces, no, necesitamos en una semana tener un servicio. Tal. Bueno, lo primero que les comentamos es, dijo, a ver, nosotros no nos dedicamos a eso, ¿no? De hecho, Idoia, si llegó a saber, igual tenía que haberos pasado el contacto. Pero tenían una problemática añadida y es que gran parte de la red que tenían, ellos tenían una especie de asociación con ciertos médicos que pasaban consulta, que claro, como no podían pasar la consulta física, la hacían por WhatsApp, ¿no? Entonces, pues bueno, de repente ves una necesidad, ¿no?, lo que habéis comentado, que le ha ocurrido también al comercio de proximidad,
una necesidad de reconvertirse y revolucionar cómo venían trabajando, ¿no? Y obviamente en un espacio de tiempo en el que no tienes capacidad física de poder hacerlo. ¿El resto queréis comentar algo sobre esta pregunta? No sé. Cualquiera, No, es que en nuestro caso lo que nuestros clientes quieren, sobre todo en las últimas semanas, es que empecemos a suministrarles producto. Entonces, es lo más importante. Y el principal problema es creerles. Porque, claro, de voluntades y de buenas voluntades está el mundo lleno. Entonces, poder filtrar realmente dónde puede estar la necesidad real y no tener que montar tú todo un invento para después que no sirva para nada ha sido pues, una de las principales dificultades. Por clientes me refería también a toda la gente que trabaja en tu organización, Jesús, porque al final tú eres como director de... No ha habido grandes cosas raras. Lo único, pues toda esa parte de conexión a los sistemas, pues claro, al principio la demanda fue enorme, teníamos incluso dudas de si podía haber conexiones concurrentes suficientes. Montamos hasta una Raspberry Pi para simular escenarios virtuales, escritorios virtuales, como si fuera una sesión de Citrix y cosas de estas. O sea, tuvimos que casi ser makers para ver cómo resolvíamos una demanda potencial que al final, bueno, se cubrió mejor de lo que pensábamos, pero vamos, nada más que eso. Un máster, eso es un máster, ¿eh? Por curiosidad, yendo con el hilo, nosotros, para una fase importante del despliegue de los escritorios virtuales, lo curioso es que hemos tenido que mandar a un técnico mesa a mesa a encender muchos equipos que estaban apagados. O sea, claro. Como anécdota. Pues nosotros así, las típicas, no nos han pedido nada así tan de la farmacéutica boliviana, pero sí que me gustaría hacer hincapié en cosas que hemos tenido, que tenían desarrolladas. Por ejemplo, a mí me parece un puntazo que tuviéramos en Euskadi, yo no sé si hay más sitios, la receta electrónica, porque sin receta electrónica, yo no sé la gente crónica qué problemas hubiera tenido, porque eso ha evitado a la presencial del ambulatorio. Tener la receta electrónica ha sido la leche. Otra cosa, la firma digital que ha sacado Ivonne, o sea, lo de la firma digital con Isempe, que era como me voy a pegar con esto, o sea, la guerra de barcos que se han sacado ahora al clave ese, eso es fantástico. Y las herramientas que tiene Isempe de firma de PDFs, ¿no? Y luego hay unas cosas que han hecho los ayuntamientos en este COVID que creo que es de mencionar, que ha sido las llamadas a todos los mayores de 65 años. O sea, han hecho un cruce de llamadas, se han pegado un curro de padrón, de no sé qué, de no sé cuántos, casi a manivela, porque no había una base de datos estructurada en muchos de los ayuntamientos, pero miles de llamadas. Y se ha creado una red vecinal que aquí nadie se ha quedado solo en su casa. Quiero decir, ha habido soledad, porque ha habido gente que está sola en su casa y de repente desde centros de día cerrados y toda la repercusión social que ha tenido todo eso. Pero quiero decir, que te llame tu ayuntamiento a tu casa y te diga, necesitas algo, y si no, te mandamos a alguien. Pues montarlo es difícil. Nosotros hemos tenido que montar algo parecido, que es la red del voluntariado, que al final de la noche a la mañana montar en un espacio que cumpla un poco todos los beneplácitos sanitarios, de distribución, de equipo, de limpieza de equipos, donde ha venido una red de voluntarios que llamaba a casi, bueno, a las personas, en este caso, en nuestro caso, a las que tienen algún tipo de ayuda por ser dependientes, les llamábamos para hacer la compra, hacían la compra online en el Eroski de turno, o sea, todo lo que supone el montar la infraestructura, no solo tecnológica, sino la física, y luego la jurídica de tarjetas de crédito, no sé qué, punto de por medio. Eso para nosotros también ha sido, evidentemente son cosas puntuales que tenemos por ahí, pero que hemos tenido que hacerlas, vamos, o sea... Sí, pero que eso ha sido muy importante y que eso va a servir para ofrecer servicio que igual hasta no hubiese ocurrido de otra manera. Esto es imposible. Creo que son servicios que hasta ahora pues no los teníamos en cuenta porque no había esa necesidad realmente y que ahora muchos de ellos vienen para quedarse. O sea, sí, eso es. Muchas de las circunstancias tan insólitas que hemos sufrido estos meses vienen para quedarse. Y eso... Yo soy menos escéptico que Fernando en ese sentido, o que Jesús, perdona, que en ese sentido, de que necesitamos otra pandemia para ello. No sé. Yo creo que, por lo menos en las grandes organizaciones, desde luego,
si hay un impulso, desde luego, un liderazgo desde arriba, va a tener que quedarse porque, mira, nosotros de hecho encima estamos trabajando en una de las reflexiones que hemos hecho, sí que teníamos un plan de continuidad de negocio tecnológico, o sea, es decir, Atlantic tenía, joder, pues tiene un plan de continuidad, si se nos caen los servidores, si se caen no sé qué, si hay un terremoto, si hay un incendio, pero no teníamos realmente un plan de continuidad de negocio del propio negocio de Diputación, o sea, sí, oye, mañana pasa esto, ¿cómo damos este servicio? ¿Cómo seguimos asistiendo a nuestros mayores? ¿Cómo lo tenemos, pero no estaba escrito? Y es una de las reflexiones que tenemos, bueno, que estamos ahora en ello. O sea, el procedimentar de alguna manera todo lo que hemos hecho sin un procedimiento para ello, que ha sido mucho. Muy bien. ¿Alguno quiere decir algo más antes de que terminemos? No, silencio. Venga, pues agradeceros a todos vuestra participación y a los espectadores también, que veo que hay gente que sigue aquí aguantándonos tanto tiempo. Bueno, os quiero preguntar algo. No, nadie ha preguntado nada. No, espera, no solamente nos han saludado, pero no ha preguntado nadie nada. Agradeceros de verdad, y especialmente a estas horas tan tardías, que como bien decíais, probablemente tenemos otras muchas cosas que hacer en casa, y aquí estamos utilizando herramientas tecnológicas para hablar de trabajo, así que, aunque sea entre amigos, no deja de ser trabajo. Así que doble agradecimiento, que funcione muy bien todo lo que habéis puesto en marcha estos días, estos meses, porque al final han pasado los días y esto se ha convertido en una cosa muy larga, y que todo funcione bien, y a ver si no hace falta otra pandemia, como dice Jesús, o otro confinamiento para que la gente se lo grabe en la cabeza y los responsables de transformación digital no tengáis que hacer casi de CEOs de la empresa otra vez, porque de la noche a la mañana habéis tenido que ser los auténticos responsables de que todo siga funcionando, con lo cual habéis sido CEOs realmente en la práctica. Y bueno, pues nos vemos por las redes y seguro que haremos otra mesa redonda para final de año para ver qué se ha quedado de todo esto y qué no, como decía Jesús. Eskerrik asko eta gero arte. Ondo, zuei ba, eskerrik asko. Agur. Gero arte.